El famoso proyecto Libro Azul fue un proyecto iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en el año 1947. El objetivo que tenía el mismo era determinar si los objetos voladores no identificados, popularmente conocidos como ovnis, eran un potencial peligro para las personas. Si bien actualmente los ovnis son tomados como un tema de discusión algo tranquilo y común, por así decirlo, en la década de los 40 y los 50 eran un tema bastante serio que era debatido en los más altos niveles del gobierno estadounidense. Sí, así importante eran los ovnis en esa época. Hasta se llegó a crear un grupo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar en profundidad algunos de los casos que contenía el proyecto Libro Azul. El proyecto fue cerrado oficialmente en el año 1969, o eso es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. En el proyecto había varios casos a los que el gobierno les encontraba una explicación de origen meteorológico, pero había casos que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de explicación. Y no estamos hablando de testimonios como los de un granjero que vio algo en su granja de noche, ni alguna persona al azar que viajaba en las carreteras y dice haber visto algo. Estamos hablando de testimonios de policías, militares, miembros de distintas fuerzas de seguridad, que dicen haber visto desde luces extrañas en el cielo hasta naves de orígenes desconocidos. Si bien hoy en día es bastante común hablar de estos temas y ya dar por sentado la existencia de estas naves extraterrestres, imagínense por un segundo la cantidad de archivos del proyecto que nunca salieron a la luz, la cantidad de cosas que nadie sabe y probablemente nunca lleguemos a saber. Sin dudas, este tema es uno de los temas más interesantes a la hora de discutir, porque, como sabemos, lo que es secreto o misterioso siempre nos llama la atención. Uno de los casos más famosos en la historia de la ufología fue el recordado caso Roswell, un hecho que tiene muchísimo misterio hasta el día de hoy. Esto ocurrió el 2 de julio de 1947. Sí, justo el año donde se había empezado a desarrollar el proyecto Libro Azul, lo cual puede que haya sido uno de los detonadores para comenzar el proyecto. Lo que ocurrió fue que una madrugada normal y corriente como cualquier otra, un granjero de Nuevo México había encontrado en su rancho restos de un objeto que al parecer había colisionado en los terrenos del hombre. Él mismo decidió notificar al sheriff del incidente días después, más precisamente el 5 de julio de 1947. Rápidamente los medios de la ciudad de Nuevo México se hicieron eco del incidente, sacando en sus periódicos la noticia catalogada como "Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell". Rápido de reflejos, los distintos directivos de la Fuerza Aérea estadounidense desmintieron la noticia diciendo que solo eran restos de un globo meteorológico. Algunos ufólogos insisten con que no se trataba de un simple globo meteorológico, sino de una nave de origen extraterrestre y que hasta se recuperaron cadáveres de seres alienígenas. Una de las supuestas respuestas que brindó el gobierno del país norteamericano en uno de sus informes posteriores al incidente fue que los restos que fueron encontrados en esa granja eran restos de unos globos especiales utilizados en el proyecto Mogul, el cual consistía en utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones a través de un mecanismo bastante avanzado. Sin embargo, esta aplicación tiene varias cosas que no cuadran, como por ejemplo, que el proyecto Mogul mencionado anteriormente recién había empezado con sus pruebas en el año 1953, 6 años después de lo que había ocurrido en Roswell. Sin dudas este caso cuenta con muchas interrogantes que no parecen tener respuestas a corto plazo. El proyecto Libro Azul siempre va a tener mucho misterio, así como todo lo que rodea a la ufología. ¿Y ustedes qué creen? ¿De verdad el caso Roswell solamente fue un proyecto fallido de los Estados Unidos para espiar a la Unión Soviética? ¿O quieren ocultar algo más grande? ¿Piensan que todavía los restos de esa posible nave extraterrestre estén en alguna base de los Estados Unidos o que incluso se hayan llegado a hacer
autopsias con los cuerpos de algún ser de otro planeta? De cualquier forma, es algo que probablemente nunca sepamos con la completa verdad. Eso fue el proyecto Libro Azul de la mano de Random World. Espero que les haya gustado.